¿Qué tal? Bienvenidos a tu canal El Faro Informativo, el canal de noticias que te guía hasta los sucesos más importantes de Venezuela y el mundo. Luego de la reunión pautada entre la minoría de la falsa oposición y algunos representantes del oficialismo, el régimen de Nicolás Maduro llamó al gobierno de los Estados Unidos para restablecer el diálogo diplomático, por supuesto sin la participación del presidente interino Juan Guaidó. Esta tarea le fue asignada a la vicepresidenta del régimen, Delcy Eloína Rodríguez, quien va muy confiada a plantear la propuesta al país norteamericano, ya que, según ella, el gobierno de Estados Unidos está derrotado tras haber fracasado en todas las estrategias para sacar a Maduro del poder. Nos encantaría saber lo que el gobierno de Donald Trump tiene que decir al respecto. Mientras tanto, Julio Borges hace una solicitud a la Unión Europea. Julio Borges les pide no olvidar la promesa que hicieron cuando se retomó el proceso de diálogo en Oslo, y fue que si no se llegaba a un acuerdo en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, las sanciones en contra del régimen serían muy contundentes. Son muchas las opiniones que han surgido luego de los últimos acontecimientos suscitados en el país y esta jugada sucia del régimen y la minoría opositora. Por lo tanto, muchos gobiernos y actores políticos se han pronunciado fijando algunas posiciones que marcarán el rumbo de lo que está por venir. Hoy te contaremos eso y mucho más aquí en el canal que diariamente te informa con las noticias más importantes de Venezuela. Este es el momento de activar la campana de notificaciones para que no olvides escuchar la información que diariamente traemos para ti. Comencemos. El régimen de Nicolás Maduro llamó a Estados Unidos a restablecer los vínculos diplomáticos tras iniciar un diálogo con el sector pro-chavista de la oposición venezolana que excluye al jefe parlamentario Juan Guaidó. Nosotros lo único que esperamos del gobierno de los Estados Unidos es que tenga sindéresis, que recupere canales diplomáticos y de diálogo con el gobierno de Maduro. Así lo declaró a periodistas la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez. Venezuela rompió relaciones con Estados Unidos el pasado 23 de enero, luego de que el presidente de ese país, Donald Trump, validara la autoproclamación de Juan Guaidó como mandatario encargado. El opositor es reconocido como presidente interino por medio centenar de países. Según Delcy Eloína, a Washington le queda un solo camino: la negociación y la comunicación diplomática, al haber fracasado sus proyectos para expulsar a Maduro del poder. Trump busca asfixiar al gobierno socialista con sanciones que incluyen un embargo petrolero y el congelamiento de activos en Estados Unidos. Delcy Eloína defendió las conversaciones emprendidas el pasado lunes con un grupo de partidos minoritarios prochavistas de la oposición, a las que se le sumó este miércoles el pastor evangélico y ex candidato presidencial Javier Bertucci. El diálogo se inició como un acuerdo que prevé la elección de nuevas autoridades electorales, la excarcelación de opositores, como ocurrió el martes con el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y la búsqueda de un canje de petróleo por alimentos, medicinas y servicios. También el retorno del bloque oficialista a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora, de la cual se retiró en el año 2016. Zambrano anunció que próximamente serán liberados al menos 58 opositores sin detallar sus nombres. El pacto con la minoría opositora fue firmado un día después de que Juan Guaidó declarara agotado el diálogo que representantes suyos y de Maduro mantenían desde mayo con la mediación de Noruega en Barbados. Stalin González, el segundo vicepresidente del Congreso, consideró este miércoles que dicho acuerdo contribuye a que Maduro, apoyado por la Fuerza Armada, Rusia, China y Cuba, se atornille más en el poder. El martes, Estados Unidos denunció que el gobierno de Maduro ve las negociaciones como una táctica dilatoria y aseveró que la suspensión del diálogo en Barbados refleja la negativa del régimen para negociar de buena fe. A propósito de esto, Julio Borges, designado como comisionado para Asuntos Exteriores por Juan Guaidó, aseguró que ya da por cerrado el capítulo de las negociaciones y pidió al mundo libre más presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que se abre ahora es lograr construir con mucha fuerza que el mundo libre siga apoyando a la democracia y al pueblo venezolano, pero que el mundo libre incremente la presión sobre la dictadura. Así lo aseguró Borges en una declaración.
El delegado de Guaidó, que reside en Bogotá, aseguró que quien cierra, quien agota y quien suspende el proceso de negociación es el gobierno de Maduro. Por eso, Borges culpó a Maduro de que las conversaciones no hayan llegado a un desenlace feliz, a un desenlace democrático. En su opinión, ahora se abren dos caminos. El primero es que la presión termine fracturando a la dictadura, como denomina al gobierno de Maduro, y que haya un desenlace que es totalmente deseable y posible. Y la segunda alternativa es que la presión sea tan fuerte que los obligue a negociar una transición. Esta presión que estamos convocando al mundo libre a que apoye al pueblo venezolano tiene como destino incrementar la presión sobre Cuba y Venezuela. Así lo subrayó. Tras el fracaso de los diálogos, Borges consideró que la Unión Europea fue clara al asegurar que si la negociación de Barbados no llegaba a un desenlace democrático, vendría entonces una mayor presión a la dictadura. Queremos formalmente pedirle a Europa y al mundo libre que en el marco de lo que comienza ahora, que es la Asamblea de la ONU, asumir con mucha fuerza la necesidad de presionar aún más a la cúpula de la dictadura, a los testaferros, a los familiares, para que podamos tener un desenlace democrático en Venezuela. Así lo aseveró. También pidió incluir a Cuba en esa presión internacional, pues considera que la isla es el centro de gravedad de lo que sucede en Venezuela. Es el verdadero gobierno dictatorial en Venezuela. Es quien ejerce la represión, la violencia, la tortura sobre Venezuela y las Fuerzas Armadas. Otro que mostró su preocupación por la paralización de las negociaciones fue el gobierno español, quien exhortó a los agentes implicados a retomar el diálogo y además pidió reforzar y acelerar la respuesta a la seria crisis humanitaria que atraviesa el país. En un comunicado, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores alertó de que la crisis se agrava día a día con el consiguiente impacto en los países receptores de migrantes venezolanos. Además, destacó que la atención de la crisis humanitaria debe ser urgente, sin que quepa esperar a que se registren en el plano de la solución política los avances deseados. El Ejecutivo español reitera su convicción de que la solución a la profunda crisis multidimensional que atraviesa el país solo puede alcanzarse mediante una salida pacífica y negociada entre venezolanos que conduzca a la celebración de elecciones presidenciales anticipadas con las debidas garantías democráticas. Apela en la nota a los avances alcanzados en el proceso de Oslo e insiste en su disposición a contribuir en la forma en que pueda ser más útil al proceso de generación de las condiciones que permitan reanudar el diálogo a la mayor brevedad. En cuanto a otra de las noticias más sonadas, como lo fue el caso de la liberación de Zambrano, el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, William Dávila, aplaudió la excarcelación del parlamentario pese a que aseguró que nunca debió estar tras las rejas. La liberación de Edgar Zambrano, que es una excarcelación porque tiene medidas cautelares, no puede salir del país, no puede hacer otras actividades, es un secuestro donde el secuestrador libera al secuestrado. Nunca ha debido haber estado jamás detenido, no estuvo en ningún golpe de Estado. Destacando que Zambrano ha sido una persona conciliadora toda su vida. Promovió varias leyes de amnistía, estuvo abogando por la causa de los presos políticos. Dávila adjudicó además la excarcelación del vicepresidente de la Asamblea Nacional a la presión internacional que ejerció el Partido Acción Democrática en diversas instancias internacionales junto a familiares del parlamentario preso político. En relación al pacto firmado entre algunos partidos minoritarios y el oficialismo, en entrevista para Primera Página, el diputado Dávila catalogó esta acción como una falta de lealtad en contra del presidente encargado Juan Guaidó, quien en ese mismo momento se encontraba anunciando los resultados de la propuesta de la mediación cuya iniciativa tenía el Reino de Noruega. Asimismo, destacó las constantes ausencias a las sesiones que se llevan a cabo en el Parlamento por parte de algunos de los diputados que estuvieron en la firma efectuada en la sede de la Cancillería. Algunos de los que se fueron a la Casa Amarilla no los he visto nunca, por lo menos si han participado 4 veces en estos 4 años es mucho. Sobre el mismo tema, al ser consultado sobre el acuerdo para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, Dávila aseguró que esta es una competencia de la Asamblea Nacional que el gabinete oficialista le quitó de forma arbitraria para otorgarle ese designio al Tribunal Supremo de Justicia. Ya veremos qué pasa con todo esto, y así hemos llegado al final por el día de hoy.
Recuerda dejarnos tus comentarios y darle like si te ha gustado este video. Esto fue El Faro Informativo.